La Sociedad de Científicos Anónimos, Rizoma Cuernavaca, te invita a volver a reflexionar sobre nuestra última charla. Esperamos que te sea útil y retroalimente tu curiosidad. En curso, y bueno, en ese sentido, pues elegimos la parte del Día del Amor y la Amistad. Entonces, bueno, en esta ocasión participamos en colaboración con Semillero de Investigadores, que es una asociación que también tiene el mismo objetivo de dar a conocer y difundir la ciencia en sus diferentes contextos, sean sociales, sean popularmente conocidas como las ciencias duras y de otro tipo, ciencias naturales. Y en este caso quisimos enfocarlo un poco más a la situación social. Entonces, para ello tenemos a 4 invitados que a continuación voy a presentar, voy a dar una pequeña semblanza acerca de cada uno de ellos. Como invitados tenemos a el poeta Martín Cinzano. Es poeta originario de Guayaquil, Ecuador. Ha publicado como los libros de poesía Peatonal, de editorial La Ratona Cartonera, 2016, Yo Ya, G0 Ediciones, 2016, y Temblor de Párpado, Grajame, 2021. Fue incluido en las antologías Residencia Temporal, 6 poetas chilenos en México y en la Ciudad de los Poemas. También es coeditor de la revista PUF y escribe para La Jornada Morelos. Por parte de Semillero de Investigadores, tenemos a el psicólogo Marco Antonio Moreno Martínez. Él actualmente se desempeña como catedrático de la UAM, con la optativa de criminología y con un largo desempeño académico. Ha impartido conocimiento en universidades como la Universidad Internacional José Vasconcelos, la Universidad Europea, Liceo Europeo, Hartman, el Colegio Jurista, entre otras. Ha trabajado como psicoterapeuta en el Cerezo de Atlacholoaya, se ha desempeñado como jefe del área médica del ERUM, se ha especializado en áreas como psicología forense, tanatología, atención a problemas de farmacodependencia y en una maestría en criminalística y derecho penal. También tenemos a Elsa Leticia Sandoval Guevara, actualmente doctoranda en el programa de Derecho y Globalización con la línea de investigación en Derecho de Entornos Digitales y maestra en Derecho, con línea de investigación en Derecho Público Internacional, ambos en posgrados PNPC del CONACYT en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es licenciada en Derecho y Ciencias Jurídicas por el Centro de Estudios Benemérito de las Américas, con enfoque docente de investigación y con diversos ejes profesionalizantes. Cuenta con formación y experiencia multidisciplinaria, ha laborado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Además, se ha desempeñado como abogada litigante, asesora jurídica de diferentes empresas, capacitadora para el desarrollo de capital humano en el sector empresarial, ponente y autora de diversos artículos académicos a nivel nacional e internacional, evaluador para diversas revistas internacionales y organizador en congresos internacionales. También tenemos a Jorge Bastidas Navarro, egresado de Antropología Social, interesado en temas de urbanismo y justicia social. Ha sido copartícipe en proyectos sociales y de beneficencia a poblaciones socioeconómicamente vulnerables. Ha publicado un par de artículos de divulgación social y ganado el segundo lugar con un artículo de opinión de fondo en el concurso de la Jornada y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Humanidades. También ha trabajado en ONGs, consultorías e impartido talleres en espacios culturales a niños, adolescentes e impartido información y ayuda a adultos mayores con un voluntariado durante la pandemia a través del proyecto alternativo comunitario Sosocotla AC. Entonces, vamos a dar inicio. No sé si el poeta quisiera recitarnos un poema antes de iniciar.
Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo al principio había entendido que debía escoger algún poema de amor. Por más que busqué, en realidad lo único que ayer fueron poemas de desamor, pero bueno, por lo menos está incluido en la palabra, ¿no? Les voy a leer uno que se llama Picnic para la persona amada. Dile nomás que el campo es verde y se extiende por kilómetros y llega al mar. Dile que eso te han dicho, que eso oíste murmurar a la barranca. El menú puede ser pollo rostizado y pongamos vino frío y pan bajo la sombra del laurel. Es posible instalar una cuerda si todo sale mal, si la persona amada se duerme, si la persona amada no fue. Nadie podrá decir que no te balanceaste con el viento en el rostro. Bueno, eso es, gracias. No sé si... Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar la palabra. No sé si alguno de ustedes quiera ofrecerse como el primer participante. ¿Sí? Bueno, yo creo que había practicado algo más técnico, pero viendo la situación hay que hacerlo más tranquilo, más leve. Pues hablar un poco sobre lo que son los crímenes pasionales. Habíamos titulado esto Amor o muerte, legislaciones violentas. Precisamente de dónde es la naturaleza de donde emanan las legislaciones, de las necesidades humanas, de lo que sucede, de los entornos que tenemos en cada momento. Una de las cuestiones más interesantes son precisamente la mentalidad humana y la forma en que representan estas situaciones. Veíamos algunos crímenes muy fuertes. De hecho, yo creo que voy a mencionar un ejemplo para introducir a este tipo de situaciones. En el poblado de Sosocotla, precisamente en el año 2014, tuve la oportunidad de asesorar a una pareja. La señora acababa de ser macheteada por su esposa. Por su esposo estaban en el hospital. La hermana, muy preocupada, le da seguimiento, busca asesoría, busca apoyo. Y cuando estábamos ya directamente con la persona, agarra la señora y nos voltea a ver y le dice a su hermana: ¿tú por qué te metes? Si es mi esposo y me ama, por eso me trata así. Entonces, jurídicamente nosotros no podíamos hacer nada, porque las lesiones se siguen a petición de parte y ella no pedía que se siguiera una investigación. Ella no pedía que nosotros tuviéramos algún acompañamiento, ninguna asesoría. A partir de este tipo de delitos se han empezado a crear diferentes perspectivas, donde la gente lleva a extremos las situaciones. Se da mucho la parte de crímenes pasionales. Los crímenes pasionales son aquellos que se dan comúnmente entre parejas. Un hombre y una mujer, a veces por celos, por desconfianza, por inseguridades, por diferentes motivaciones, donde la pareja no cree que tengan la posibilidad real de estar en esa relación de una manera directa y empiezan a desconfiar de la pareja a un nivel en el que las actividades normales se les hacen excesivas. Que si hablan con alguien, que si tienen el tema de conversación con otro hombre, en el caso de las mujeres, o las mujeres, ¿a quién le diste me gusta en redes sociales? ¿A quién estás persiguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Se da una persecución constante y esto ha llevado a diferentes delitos. En el año 2009 también el acompañamiento de una mujer que tenía una vida, estaba casada, ella en ese momento tenía 2 hijos del poblado de Chiverías. Es un caso muy específico donde el esposo la reporta desaparecida,
En la tarde la empiezan a buscar en diferentes poblados, en diferentes lugares, no la localizan. Fue esto un día jueves, para el día lunes la localizan muerta en un río y al día siguiente se enteran que había sido su amante, que ya no soportaba que siguiera con su esposo. Este tipo de problemas se vuelven un tema muy específico porque llegamos a delitos agravantes. Hablemos del homicidio, simplemente. Del homicidio es esta manera de quitarle a la vida a otra persona con la intención de hacerlo. De esto nacen agravantes. Precisamente el feminicidio se tipifica por la necesidad de detectar esta agravante, de atacar a una mujer. Actualmente el feminicidio se castiga de 40 a 60 años de prisión. Esto por el nivel de violencia que se pueda llegar a dar. En algunas ocasiones se mutila a la pareja. También en el caso de los hombres, cuando se llega a asesinar a un hombre, una de las señales que se te conocían en su momento en la comisión en Guerrero es que les cortaban el miembro para decir precisamente que habían sido infieles, que habían faltado a su relación, a su familia, que habían faltado al juramento que ellos tienen en ese momento cuando están casados. Entonces, precisamente se llegan a dar este tipo de temas donde la realidad es que la violencia se lleva a un extremo. Sin embargo, podemos ver que se detecta desde pequeñas cosas. Se detecta desde que en el noviazgo las parejas tienen una conducta donde les das un zape de juego, donde empiezas a golpear, donde levantas la voz, donde controlan la forma de vestir de una persona. Y estas violencias se empiezan a agravar. Pero estos pequeños delitos no se castigan. Estos pequeños delitos tienes que reportarlos y sentirte amenazado. Pero cuando estamos enamorados, cuando tenemos esa percepción del amor, no creemos que esto pueda ir más allá. No vemos las amenazas, no vemos las lesiones. Jugando, si te tira de un sillón, si te tira de una mesa, eso puede ocasionar una lesión. Entonces llegan a los hospitales y preguntan, ¿qué te pasó? No, es que jugando me caí. Esa es la primera señal, porque después continúan agravándose. Pero tratamos de tapar el sol con un dedo. Y cuando lo ves ya en la realidad en un tribunal, en un divorcio, cuando se empiezan a desahogar y empiezan a darse cuenta de todo lo que habían soportado una tras otra, te das cuenta que ya no es un divorcio. Debería ser una denuncia, debería ser una querella. Pero volvemos a caer a lo mismo. En el disfraz del amor, perdonamos todo este tipo de situaciones. Creemos que esas violencias son normales, porque la convivencia, porque tiene el carácter difícil, porque es así. Alguna de las situaciones que tu pareja, en el caso de los hombres, te avienta un sartén, es agresión. Y si te atina, se vuelven lesiones. Y es penado por la ley. Pero ¿a qué hombre le parece normal levantarse y denunciar? Hasta les da risa. Es una realidad, sí pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos da miedo que la sociedad juzgue que estamos en una situación de violencia. Tanto a las mujeres que han vivido durante años soportando ese tipo de violencias, como ahora en muchas conversiones, también los hombres. Existen comunidades que son patriarcales y existen comunidades que son matriarcales. Guerrero es uno de los estados que tiene mucho estas dos perspectivas. Hay comunidades donde lo que la mujer dice es lo que se cumple. Y hay comunidades, como muchos lo hemos sabido, que donde el hombre manda, se tiene que hacer de esa manera. Pero también vamos a hablar de algunas cuestiones más radicales. La venta de mujeres en Guerrero. ¿Se da? Puedes llegar a ciertas poblaciones de la montaña donde tú llegas y hablas con los papás de una muchacha de 15 años, de 16 años, y te piden reses, te piden una cuantía económica, te piden una dote y te puedes llevar una mujer.
Y sigue pasando, parece lejano, pero en comunidades de Guerrero, de Oaxaca, de los alrededores sigue pasando. Y muchos hombres lo ven como turismo sexual. Van, consiguen una chica, se la traen a alguna ciudad y la abandonan. Y se dan este tipo de situaciones donde tienes mujeres en refugios que no tienen ni las capacidades mínimas de supervivencia. Entonces te das cuenta que esa parte de pintar al amor de una manera tan dulce a veces no es tan cierta. Y cuando a esas mujeres las entregan, ¿qué creen que les dice el papá? ¿Quién opina? Les dicen es tu esposo, a donde te lleve tienes que irte. Y lo que te diga tienes que hacer. Y lo que te proponga tienes que aceptar. Porque él te va a cuidar, porque él te va a proteger y porque ahora eres de él. Ahora en muchas comunidades, en muchas ciudades lo vemos lejano, pero es una realidad que sigue sucediendo todos los días y que realmente no se castiga, que en muchos lugares se basan en usos y costumbres y no tienen esta posibilidad de denunciar. Y muchas mujeres lo aceptan porque esa fue la educación con la que crecen. Entonces ellos consideran que es una manera adecuada de educación, que es una manera adecuada de desarrollo. Entonces no se dan cuenta de cuando las tratan para venderlas con otros hombres, cuando las tienen de servidumbre, cuando llevamos las situaciones a condiciones extremas. Precisamente, hablar de legislaciones violeta es proteger toda esta situación de la ignorancia que existía. Precisamente se da esta necesidad a partir de los activismos femeninos, se da esta necesidad de empezar a cubrir un poco más estas situaciones. Uno de los claros ejemplos es el tener la oportunidad de que se castigue el que estén compartiendo las fotos íntimas por redes sociales. Realmente cuando se empieza a dar, pues a todos les sonaba así como que raro, porque estaban tan acostumbrados a decir pasa el pack y que terminara en alguna página, en una página pornográfica. Y ahora el decir que esto también puede ser un delito, que se puede seguir, que es otra de las situaciones, volvemos a recaer a lo que es a petición de parte. A petición de parte solo si la víctima considera que se puede castigar o que quiere que se siga ese delito. Y una de las cuestiones más graves de que se siga un delito de esta manera va a ser precisamente que por pena no se denuncia. Porque llegan mujeres golpeadas, llegan mujeres maltratadas, llegan mujeres escapando y todavía piensan cómo lo van a perdonar. Hemos tenido como que la oportunidad de trabajar con diferentes grupos en muchas ocasiones. Recuerdo una experiencia muy especial en la Comisión de Derechos Humanos. Llega una señora con su bebé en manos, con su niña caminando, totalmente golpeada, ensangrentada y pidiendo apoyo, que no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, porque en muchas ocasiones no existe la educación para tener esta posibilidad y esta oportunidad de saber a dónde acudir. Llega, se le da el acompañamiento, se le lleva a un hospital, se canaliza con el DIF y a los 5 días estaba de regreso con el esposo. Como si nada, porque para ella era una vida normal y no lo iba a denunciar porque era su esposo. Y no quería que sus hijos crecieran sin el papá o que crecieran con la figura paterna en una cárcel. Y realmente la jurisdicción, los organismos jurisdiccionales no pueden hacer más allá de lo que permite la víctima misma. Es una de las situaciones más crueles y más tristes en este tipo de sentidos. Sin embargo, se encubren muchísimas cosas, se encubren violaciones, no solo a la pareja, en muchas ocasiones hasta a los hijos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a decir que tu papá te tocó? ¿Cómo vas a decir que tu hermano te hizo algo? Por pena y por tradición no se considera que se pueden hacer ese tipo de cosas. Y también a la inversa,
hombres violados por padres, se da por madres, por tíos, por parientes, y es una realidad. En las cárceles se dice mucho que los hombres que entran por violación son violados, y sí pasa. Al entrar a la cárcel, una de las cosas es que tienen en la parte de hombres toallas femeninas, porque van a ser violados en el momento en el que entran acusados por un delito de violación. Entonces, son delitos muy crueles, muy fuertes y que se dan precisamente por este tipo de situaciones. En algunas ocasiones se hablaba de la forma en que dejan un cuerpo después de un delito pasional, si lo dejan desnudo, si lo dejan vestido, si lo dejan con alguna mutilación, significa algo también, significa algo detrás de lo que la persona estaba sintiendo. Entonces, precisamente es una forma de expresar qué es lo que estaba pasando. Entonces, desde la parte jurídica podríamos ver eso, que los castigos son difíciles de aplicar cuando no se alza la voz. Y solo hasta que llegamos a cuestiones como el homicidio, se sigue de oficio. Ninguna autoridad persigue un delito si una víctima no lo denuncia. Y el único delito en el que persiguen que una víctima no lo denuncie es porque ya no lo puede denunciar. La víctima ya no puede denunciar porque ya perdió la vida. Entonces se da esta parte del homicidio y del feminicidio. Son precisamente crímenes pasionales. Pudiéramos hablar también de estas perspectivas que se estaban dando entre familias, los delitos con familiares, no familiares, y aquellos delitos por conexión. Se dan también estos abusos por conexión porque en alguna ocasión es la prima, la amiga, la hermana, el amigo, el hermano, que por estar en el mismo entorno termina siendo violentado. Se da mucho con los hijos, lo que mencionaba yo hace rato, las violaciones de padres a hijas, de padres a hijos, de madres a hijos. Se da en el entorno familiar. Yo creo que ya el psicólogo nos hablará un poco más de ese tipo de temas. Pero sí, precisamente es una de las partes más fuertes que se ve, que los delitos pasionales son también difíciles de identificar, porque en alguna crítica, me voy a atrever a criticar al feminicidio. Realmente hablábamos en algunos contextos donde cómo identificas exactamente que fue un crimen pasional. Hay una línea muy delgada porque se ha intentado hacer pasar también muchos delitos de otros tipos como crímenes pasionales. ¿Para qué? Para evitar cierta situación que los vinculen a terceras personas, para que hagan creer que fue la pareja, para que hagan creer que fue cierta persona. Entonces, cuando ya lo ves en un campo directo de cómo recoges la evidencia, pues se tienen algunos aspectos específicos que hay que observar en la escena del crimen, la manera de colocación del cuerpo, es lo que les mencionaba, la forma rápida. Comúnmente en los crímenes pasionales no le tienen tanto cuidado a ciertas medidas. En muchas ocasiones se dan cuenta de lo que cometieron hasta que ya lo hicieron. Se dio este caso muy famoso de la chica que estaba con el novio en el hotel, que la chica de amarillo apuñala al novio y no se dio cuenta ella de lo que había hecho hasta después de que ya estaba él hospitalizado, después de que ya estaba con unas tijeras en su cuerpo. Es cuando ella se da cuenta de la gravedad de la situación, porque en muchas ocasiones no tienen una conciencia directa de lo que están realizando. Por eso es que les determinan crímenes pasionales, porque la impulsibilidad los lleva a cometer ese tipo de crímenes. Le damos continuidad hasta ahí. ¿Alguien tiene un comentario? Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta?
Yo quisiera preguntarte, Elsa, más o menos a partir de cuándo, en qué año y bajo qué contexto se da la primera vez que se tipifica un feminicidio. No sé si tengas el dato. No recuerdo el año, pero realmente fue una lucha que se da. Es una lucha que se da a través de diferentes activismos. De hecho, hay diferentes momentos en que se solicita la tipificación del feminicidio, y también considerar que hasta hace algunos años las legislaciones en cada estado variaban. La legislación penal en cada estado es individual, por lo tanto no se tipificó en el mismo momento en todos los estados, y hay estados que no lo reconocían como tal. En el estado de Morelos, podré equivocarme, probablemente 2008 o 2009 se aprueba esta situación, más o menos, pero sí fue como que en algunos estados se da en algún momento, en otros en otro momento, y va variando porque la legislación penal es individual en cada estado. Ok, también no sé si nos puedas dar más o menos un panorama local de lo que ocurre aquí en Morelos en cuanto a las cuestiones estadísticas. ¿Ha ido en aumento? ¿Se ha mantenido como en meseta? ¿O si han descendido este tipo de casos de feminicidio? Creo que ahí voy a empezar con una crítica. No considero que hayan aumentado, se reportan más, que es la diferencia, porque ya se reconoce más. Sin embargo, este delito ha existido durante muchísimos años antes de que se reconociera, y existían a un nivel totalmente diferente, donde un esposo consideraba que la esposa ya no le había sido infiel, la mataba y se quedaba como si nada. Ahora se le reconoce, y es por eso que se lleva una estadística y un conteo. Sin embargo, se ha visto un aumento hasta antes de la pandemia. En pandemia se mantiene de alguna manera estandarizado, no aumenta, queda bastante normal, y tuvo un aumento después de pandemia. Después de pandemia, por la reactivación de ciertas actividades, también mencionar que hay distintos factores que afectan a estas mediciones. Entonces, primero que nada, son aquellos que se reportan y se encuentran. Desafortunadamente, también las miles de víctimas desaparecidas no se cuentan. Entonces, no podría yo hablar de específicamente si ha aumentado o disminuido. Considero que es un delito que ha sido continuo y que muchas de las víctimas que no se cuentan serían la verdadera realidad. Muchísimas gracias. Bueno, un comentario respecto a lo que dices de normalizar este tipo de situaciones. Hace como un año yo tuve un accidente, pero fue un accidente muy tonto, en que toda mi familia estuvo presente, todos vieron qué me pasó. Me rompí la mano, pero yo no fui ese día al hospital, fui hasta el segundo día, y pensaron que mi novio me había pegado. O sea, tanto así que nos separaron, que llegó la policía y se lo quería llevar. Y yo dije, oye, ¿cómo de pasar de un accidente que fue normal y que todos vieron, a pasar a que ya se querían llevar a mi novio y nos separaron? Nos dijeron que por favor me atreviera a comentar lo que sucedía, que estaba en un lugar seguro, y justamente al lado de mí había otras 2 personas y habían llegado por violencia familiar. Y me decían, no, pues mira, hay personas que ya están denunciando, ¿segura que no quieres denunciar? Y yo, sí, segura, porque en verdad, o sea, yo sola me resbalé, pero como cuando fui al hospital, llegué acompañada por mi novio, y yo no podía hablar por el dolor, entonces nada más decía, sí, es que me siento mal, ¿pero qué te pasó? Y yo, que diga él, pero o sea, yo porque no quería hablar. Y llegó un punto en que dije, no, pero sí me caí, ¿verdad? O sea, sí fue, pero o sea, sí, en verdad, me caí, bailando me caí, pero hay videos, que es lo peor. Pero la gente llegó a un punto de, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y yo, sí, estoy segura. Pero pues estando ahí, que fue como 3 horas, ¿no? Que estuvimos separados y que en verdad me estaban insistiendo en denunciar si es que estaba yo siendo víctima de algún delito. Y dije, wow, pues creo que entonces sí hay muchas personas que llegan por ese tipo de situaciones
que en verdad los tienen que separar, aislar para hacerlos sentir seguros. Pero sí, nada más eso. De hecho, eso de las 3 horas es un protocolo de actuación que se tiene que tomar en todos los centros médicos. Y precisamente porque dijiste algo de que hable él. Entonces son señales de que estás bajo alguna intimidación. Entonces el protocolo de actuación dice que hay que separarlos para que la persona, la víctima, se tranquilice y pueda hablar con mayor confianza. Es un protocolo de actuación que tienen en todos los hospitales, en todos los centros médicos y que se deberían seguir en todos los casos, pero no siempre se siguen, dependiendo la situación y el médico que te atiende. Pero es un protocolo de actuación y te tienen que dar cierto tiempo y tenerte ahí cierto tiempo para ver si te tranquilizas y en ese momento decides hacer una denuncia. Sí, porque las demás camillas tenían un familiar. Y de hecho llegó el policía y se lo llevó. Y yo dije, ¿pero por qué? No, ya no. Pero ahora tiene sentido eso. Ok, y que es bueno conocer, ¿no? Que existen este tipo de protocolos, sobre todo las mujeres, ¿no? Para que puedan de alguna forma poder denunciar. Creo que ahora, corrígenme si estoy mal, pero creo que hay Ministerio Público, ¿no? Ya en los hospitales, o no es como tal son fiscalías. Ah, ok. Sí, porque justamente también he sabido de algunos casos, sobre todo en niños, o sea, cuando llegan también violentados de alguna forma, que también hacen lo mismo con los padres para que ellos puedan platicar si les ha ocurrido algo, ¿no? Si han sido víctimas de violencia. Ok. Entonces, no sé si Jorge o el psicólogo quiera tomar la palabra primero. Hola, pues bueno, ya que estabas tocando ahorita el tema de los casos de parejas en los que pues la mujer tiene que concientizar que pues fue abusada para que pueda cometer pues pueda denunciar, ¿no? No hay manera, o en la actualidad no existe una forma de intervenir en personas que pese al abuso no lo aceptan. O sea, la fiscalía legalmente no puede todavía intervenir en esos aspectos. Desafortunadamente no puede. Me voy a robar minutos de más. Te voy a platicar 2 casos. Uno de una conocida cercana. Se le insistió en muchas ocasiones, es violencia, te golpea, te maltrata, la tiraba al suelo, de que se empezaban a decir, se empezaban a jalonear, y nosotros diciéndole, ¿estás consciente de que te maltrata? Hay que hacer la denuncia. No, pero ¿cómo? No, es que me mantiene, es que él es el dueño de la casa, es que yo qué voy a hacer si me salgo de aquí, y no. Entonces, como la víctima se resiste a hablar, se resiste a hacer la denuncia, no se puede realizar nada. Ese problema se resolvió de una manera muy drástica después de que la golpea, después de su titulación universitaria, la golpea, se queda en la oficina de él muy mal, emocionalmente muy desesperada, no sabía qué hacer. Llegamos en ese momento, le decimos, ¿qué estás esperando? ¿Que mañana ya no amanezcas? ¿Realmente esa es tu decisión? Pero se rehusó aún así a denunciar. Se había llamado a las autoridades, ella dijo que no, que ella había exagerado las cosas y que entonces se retiraran, que les pedía que se retiraran. Al día siguiente despierta con un poco más de conciencia y lo único que nos dice es que no tengo dinero. Se le pidió apoyo a algunas personas en ese momento, se le gestiona para que se fuera a Ciudad de México y fue la única manera de que salió de ahí. Pero no quiso denunciar y no se pudo realizar nada. Por el otro lado, también existen casos, por ejemplo, de hombres y de situaciones. ¿Por qué es que no se puede seguir esto de oficio? ¿Por qué no podemos decir a tal persona la golpean y ayúdenla? Han pasado los casos contrarios, llevar al extremo. Tenemos un amigo que tuvo una pareja con la que tenía una hija, ya se habían separado,
tenían el problema del divorcio, se pelean la pensión, se estaban peleando la casa, se estaban peleando el carro, y llega el momento en donde le dicen, es que estás por bienes separados, y él se va a quedar la casa, se va a quedar el vehículo, a ti se te va a dar una compensación, porque así lo marca la ley, que es una compensación de hasta el 50%, que hablar de hasta el 50% quiere decir que puede ser mucho menos. Entonces resulta que ella lo cita en un hotel, tiene relaciones con él, se encierra en el baño, llama a la policía y lo denuncia por violación. Y tenía todas las pruebas para denunciarlo por violación. Había habido una relación sexual. Realmente fue un peritaje psicológico. Él estuvo detenido en Atlacholoaya 8 meses. Y hasta 8 meses después se logra comprobar que no había sido como se había planteado. Y en algún momento, siendo muy honestos, las personas dudaban de lo que él estaba diciendo. No era fácil decir, no, es que realmente no abusó de ella. Entonces, por ese tipo de situaciones no se puede seguir de oficio. Muchísimas gracias. ¿Nadie más tiene algún comentario, alguna pregunta? Entonces le damos la palabra. Psicólogo, por favor. Muchas gracias. Yo creo que esto se va a volver más un delirio que un conversatorio formal. Habíamos de manera precientífica e intuitiva, cuando se nos invitó a hacer esto, organizamos los lugares, y yo decía, yo paso después de la licenciada, asumiendo la parte oscura del derecho y las anécdotas que nos ha contribuido. Y bueno, básicamente había que ponerle nombre al hijo, ¿verdad? Yo de qué iba a hablar, y originalmente decía, bueno, yo hablaré de pues los personajes, las cosas clásicas griegas, para aparentar cierto grado de cultura y quizá incluso cierto grado de inteligencia. Pero bueno, vamos a pisotear los protocolos, como se pisotea al objeto amado en este momento que estamos tratando de quizá generar conciencia de una realidad que ha existido tristemente por años. ¿Qué pasa en la mente del sujeto que violenta, que maltrata? Y bueno, trataré de no tecnificar sin caer en una simpleza grosera. Debemos entender que para el proceso de amor se requiere idealización. Tú tienes que creer que ese ser humano al cual vas a amar es perfecto para ti, es lo mejor que te pueda haber pasado, y lo llenas de una serie de atributos que no son reales, que son producto de tus propias necesidades, de tus propias carencias, de tu propia historia, de tus propios fracasos. Y a veces el amor es compensar todos tus vacíos. Cuando tú idealizas a ese ser humano, tú buscas dar y tomar lo mejor de ese ser humano. Pero yo creo que más que el amor, el problema gira en la parte del amor romántico idealizado. Tú eres una princesa, vas a encontrar un príncipe, hombre, mujer o quimera, usted agarre lo que prefiera, pero debe ser perfecto, ¿no? O sea, debe ser bueno para ti. Y hay una contaminación por medios donde... ¿Por qué creemos que cada relación amorosa debe ser maravillosa? Es lo más parecido a un acto suicida, enamorarte. ¿Por qué? Porque te tienes que abandonar en nombre del otro. Tienes que cambiar tus costumbres, tienes que cambiar tus gustos, para tenerlo contento, y él quiere estar contigo o ella quiere estar contigo. El acto de enamoramiento ya conlleva un grado de aniquilación de tu individualidad, porque ya no puede haber individualidad, ya no soy, somos. Decía en otro momento, quizá lo ubican, Elie Morales, de los primeros psicoanalistas lacanianos en México,
El más inocente acto psicótico está expresado en una de las canciones de Timbiriche. Tú y yo somos uno mismo. Eso es locura. Tú y yo no podemos ser uno mismo. Yo soy yo y tú eres tú. ¿Por qué se nos ha vendido que el amor es una fusión? Digo, en el acto sexual lo entiendo, ¿verdad? Es obvio que debe de haber parte de... ¿Qué estoy proponiendo? El amor en sí lleva un acto de violencia, pero es un acto de violencia aceptado. Yo debo dejar de ser yo para que seamos nosotros. Y decíamos, ¿no? El acto psicótico, la locura tecnificada. Tú y yo somos uno mismo. Pues eso solo funciona en la mente, no hay posibilidad en ningún plano que eso sea cierto. Yo seguiré siendo yo y tú serás tú en una convivencia. Necesito un trapo, un mantel, algo flexible, material flexible, preferentemente de fibra de tela, pudiera ser papel, pero preferiría que fuera tela. Si me pueden proporcionar algo, por favor. Ya viene, no viene, pero bueno, lo voy a simplificar. Puede ser, sí, gracias. Sí, porque me dio pena sacar mi bolsa de mandado del verde ecologista del Tucán. La quiero vender, dicen que en Mercado Libre pagan mucho. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Ya he dicho que viene una serie de historias particulares, subjetivas, más el peso de la cultura. Ustedes son una generación que ya no quieren casarse, quieren vivir con alguien, o que ya no quieren tener hijos. Es una generación que está rompiendo estereotipos bajo realmente un ejercicio de libertad. Si soy mujer no tengo por qué reproducirme. No, si no quiero. Y sí te quiero, pero no me quiero casar contigo. E incluso cuando hay rompimientos en personas cercanas a mi edad, nuestras opciones dignas serían personas cercanas a nuestra edad y no andar brincando con universitarias jovencitas, ¿verdad? Que sí nos generan mucho orgullo en el ámbito masculino y mucho ridiculez en el ámbito femenino. Mira, pudiera ser su hija, pero no lo es, entonces, pero bueno. El punto es el siguiente: cuando uno divorciado busca reconstruir una relación, aprendemos de la experiencia. Y las nuevas parejas ya no buscan reconstruir la ilusión de un nuevo matrimonio. Ya es, tú tienes tu casa, yo tengo mi casa, ¿te quieres quedar un fin de semana? Perfecto, el lunes te vas. En un mes me quedo en la tuya, ¿va? ¿Te parece? Pero yo tengo casa. Se están generando nuevos tipos de relación que yo esperaría en algunos años van a generar nuevas condiciones que posiblemente van a reducir la violencia. Bien, regreso a este plano de la realidad. Fundamento del psicoanálisis, la libido. Freud no explicó de dónde venía, cómo se producía, pero decía que era el elemento más importante energético del aparato psíquico-mente. Hay un objeto, yo tengo libido, lo catectizo, lo recubro, lo amo. Esa es la descripción técnica de yo amo algo. Lo amo porque lo catectizo con mi energía libidinal, que puede o no puede llegar al acto sexual, no necesariamente, puede ser un amor ideal, platónico, sublime, pero hay una carga importante de mi energía depositada en el objeto que amo. ¿Qué va a pasar después? El objeto debe amarme, obviamente, porque yo no voy a hacer una gran inversión para que no me corresponda. Yo espero lo mismo, pero no todo mundo puede dar lo mismo, porque no todo mundo tiene lo mismo. Y entonces empezamos a maquillar como sus casos. Es que me ama. Tomamos los conceptos culturales, es mi esposo, no se metan.
Cuando el objeto amenaza con irse o se va, esto me va a causar dolor. Freud dice, la gente cree que la pérdida del objeto amado es lo que duele. Lo que duele es esta libido sin objeto. Esto es lo que me duele. Interesantemente, la gente patológica o compulsivamente quiere volver a recubrir el mismo objeto. ¿Qué pasa con esas chicas, con esos hombres que de repente rompen con alguien? Présteme algún otro objeto, cualquier cosa. Aquí están mis llaves ya. Se tardaron, muy mal. Esta se va, o e inmediatamente le hablo a la ex, o la amiguita que me habla bonito, o la que me hace ojitos, o la que sé que no es complicada. Y entonces evado este dolor, porque la libido no está flotando sin objeto. Y eso lo puedo hacer 1000 veces. Y nosotros les decimos, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes estar con alguien? Que las cosas salgan mal e inmediatamente regresar con otro alguien. Es una forma patológica de tener salud. ¿Por qué no todos golpean? Sí, sé que la estadística es muy alta, sé de la cifra negra, lo que no se denuncia. ¿Por qué no todos golpeamos? ¿Por qué no todos matamos? Porque tenemos otros recursos. Nos emborrachamos. Digo, yo prefiero hacerlo sin dolor emocional, porque pues, con dolor emocional es contraproducente. El alcohol es un depresor. Y si yo estoy que me lleva a la fregada, me voy a ir a un infierno más hondo. Yo por eso, si me voy a emborrachar, no tengo que tener una crisis existencial. Tengo que estar en buenas condiciones. Y disfruto la borrachera sin hacerme más daño del metabólico, pero bueno. Los recursos son los que hacen la diferencia entre el homicida, entre el golpeador, entre el abusador, entre el violador. Dicen, le dio la vuelta al mundo y sonó mucho en México. ¿Por qué la mató? Porque era mía. Y entonces el elemento técnico que usamos en psicología para referir objeto se vuelve literal. Usamos la palabra objeto para despersonalizar al ser humano en la relación que queremos explicar, pero sabemos que es un ser humano, el objeto amado. Carmen, Juan, Pedro. Lo despersonalizamos para racionalizarlo, para analizarlo. Sin embargo, cuando el objeto amado literalmente se vuelve objeto, le llamamos cosificación. Tú no eres un ser humano, y de por sí eres un celular, no eres un ser humano, eres como Woody. Eso explica mucho los crímenes pasionales. El derecho de propiedad, y yo no estoy golpeando a un ser humano, yo estoy golpeando un algo que me hizo daño, yo estoy golpeando a alguien que me hizo enojar. Ya ahí metan el cóctel de adrenalina, ¿sí? El bloqueo de las áreas frontales que tienen que ver con el raciocinio, y se vuelve feo el asunto. No siempre quieren matar a la persona, son actos de furia incontrolables y giran en torno a esto. Hay una polaridad. El amor se convierte en odio, y todo el bien que planeaba hacerte se convierte en todo el daño que te pueda hacer. No siempre es un acto planeado, racionalizado.
tiene que ver más con cargas afectivas, tiene que ver más con situaciones primitivas, tiene que ver más con miedos. Y hay una diada, efectivamente, y le agradezco que la haya descrito en más de una manera, licenciada doctora. Maestra. Así es. Borbollón de sabiduría. Yo puedo ser un gandaya. El problema es cuando ésta me aguanta. Yo puedo alzarle la voz. Voy a hacer uso del lenguaje coloquial mexicano. Pido disculpas a esas almas sensibles, esas mentes cultas y bien desarrolladas, y procedo. Yo en una discusión mundana puedo alzarle la voz a mi pareja y cuestionar su inteligencia muy al nivel mexicano. ¿Acaso eres pendeja? Yo les puedo asegurar que no todas se van a quedar. Yo les puedo asegurar que para una, eso fue suficiente para darse media vuelta y no volverme a ver. Esas no son el problema. Yo no estoy diciendo que yo no soy el problema, no se me vayan a escapar por ahí. No. Por supuesto que yo soy un problema y tengo problemas. Pero ella no se debe quedar. Ella se debe ir. Cuando ella se queda, cuando ella me justifica, ay amor, ay, qué chistoso eres. A ver, contrólate, Marco, estás enojado, respira. Mándame a terapia, princesa, no me pongas a hacer ejercicios. No te responsabilices, no eres mi psiquiatra, no eres mi terapeuta. ¿Por qué te quedas? Ese es el otro lado oscuro de la violencia. Groseramente le vamos a llamar complicidad. Y yo vuelvo a repetir, yo tengo un problema. Yo soy el que va a golpear, yo soy el que va a matar. Pero si ella o él no están, no va a pasar. Problemas con la cultura de la denuncia. Problemas con responsabilizarme de mi bienestar. Puede haber leyes, puede haber protocolos. Pero si ella no se cree valiosa, si ella cree que recibe lo que merece, es que yo lo hice enojar. Ay, es que yo soy una tonta. Claro, esto es anterior a ella. Hay una programación psicológica, hay una programación cultural, y nos va a costar muchos siglos destruirla. Mi opinión particular y profesional es que ustedes están viendo conatos de transformaciones sociales, pero no van a ver la transformación social. Estamos hablando de siglos, de lugares, de papeles. Cuando hablaba de la parte jurídica, y obviamente su disciplina, hubo un tiempo en México que si yo era víctima de infidelidad y mataba a mi pareja por infiel, legalmente no se procedía contra mí, en defensa del honor. Eso se sigue arrastrando, decía Freud. El tiempo lógico de la mente no es el tiempo lógico de la realidad, lo concretizo. Son las 7:26 del día 22 de febrero 2024. Bien, principio de realidad, lo tengo instaurado. Con ayuda, pero lo tengo instaurado. Va. Sin embargo, lo que a Marco le pasó hace 30 años, lo marca y lo determina como si hubiera pasado hoy en la mañana. Tenemos nuevas legislaciones, pero las modificaciones al interior del aparato psíquico van a tardar. La gente cree que sigue teniendo el derecho. ¿Sí? Bien, entonces en esa dimensión,
tenemos el problema con el amor de pareja, que bueno que también lo amplio, yo lo planeaba hacer, pero el amor no solo traiciona a la pareja, traiciona a los hijos, efectivamente. Es decir, el amor es una gran farsa que nos hace creer que vamos a ser cuidados, protegidos y adorados. Público conocedor, muchas gracias por sus miradas de complicidad, gracias. Y vuelvo a repetir, tiene más que ver con cultura, se nos hacen creer esas historias. Ahorita hay un pequeño movimiento entre silencioso y escandaloso de responsabilidad afectiva. Está empezando a hacer ruido en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay otro evento anterior, el ghosting. Sí, el muchachón y yo empezamos, nos conocimos, había mucha coincidencia, la pasábamos bien. No hicimos promesas todavía, pero había un buen ambiente. Le saludaba en la mañana, si podía me decía, oye, ¿tienes tiempo para almorzar juntos? Parecía que construíamos algo. Y de un día para otro, desaparecí, dejé de contestarle y no solo eso, lo bloqueé. Ya te pedí perdón, parece que no me vas a perdonar, pero bueno. Desapareces abruptamente. Y lo poco que se ha estudiado del ghosting es, él se queda con culpa. Maldito cerebro racional. Mendigo Marco desgraciado, miserable. Me la aplicaste. No va a pensar eso su cerebro racional. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Hice algo malo? No hay derecho de réplica porque yo lo tengo bloqueado. El ghosting es perverso. Hay mucho control sobre la otra persona. Hay mucho daño muy sutil. Y va a depender de los recursos de él el cómo lo sobrelleve. Si viene de una familia culpógena, donde todo lo que ha hecho lo ha hecho sentir culpable, no, ya le fregué la vida. Y entonces surge eso, y después surge el otro elemento para compensar: responsabilidad afectiva. Oye, pues sí, la estábamos pasando bien, pero pues ¿qué crees? Me buscó mi ex y yo sí quisiera saber, ¿no? No te puedo pedir que me esperes, pero pues te comento, ¿no? Para que, de veras lo voy a intentar. Puede que le guste, puede que no, pero está informado de mi separación, de mi ausencia. Eso es responsabilidad afectiva. Incluso cayendo en un nivel de crudeza, si él me quiere esperar, es su problema. Ya es su elección. Hablar de responsabilidad afectiva es importante, porque yo no debo esperar que me quieran. Y este discurso es desgastante a través del tiempo, no de que lo pronuncie. Debemos amarnos a nosotros antes de aspirar a amar a otro ser humano. Pero no, es como el pensamiento mágico del mexicano. No, es que, miren, estaba viendo el Revancha y el Clásico. Todo lo que voy a decir es mentira, no vayan a salir corriendo. El Revancha tiene 400 millones de pesos. Perdón que no me saque los 400, ¿verdad? Que me saque unos 40. No, pero ayudar a la familia, no, unos 60, mejor unos 60. No empieza el mexicano. Va a resolver su vida así, de un evento del que no tiene control. El mexicano tiene mucho pensamiento mágico y obvio la mexicana también. Y eso es lo que se nos critica mucho a nivel internacional. El mexicano y la mexicana son muy inteligentes, somos muy buenos para improvisar y resolver problemas de la nada, pero carecemos de disciplina, carecemos de planeación, carecemos de compromiso. Subsistimos más por suerte, y haber sido mexicano me permite creer que Dios existe. No deberíamos existir. La pandemia, independientemente de la alteración de cifras,
debió matar más mexicanos, ver lo que hizo en otros países. Nuestros tacos de buche nos protegieron, nuestras aguas de fresa en la calle. No murió toda la gente que debió morir, tomando en cuenta cómo manejamos la pandemia, no el gobierno, eso es aparte. Cómo nosotros manejamos la pandemia, no salgan. Salíamos, usa el cubrebocas. Ay, no me roza. Bien, entonces en esta dimensión, la mente, la psique y el tánatos, la muerte, que era parte de la reflexión que quería, porque pues hemos sido mal educados en psicología. Tánatos hace referencia a la muerte y a la pulsión negativa que lleva al sujeto no a buscar como el eros, que sería buscar el placer, la felicidad y demás. En algún momento Freud plantea como ese equilibrio psíquico entre el eros y el tánatos. El eros estaría del lado del amor, la pasión, incluso la lujuria y otros placeres, pero articula a tánatos como la muerte. Y él era una persona que le gustaba mucho toda esta parte clásica de la mitología griega, romana, y también le gustaba mucho esto de la arqueología y demás. Sin embargo, como en algún momento dijo Lacan, tenemos que regresar a un retorno a la lectura de Freud, pero él lo decía en relación a las traducciones, que había malas traducciones. Tánatos, formalmente hablando desde la mitología, y si hay un doctor en cultura que me quiera, pues, corregir, pues está bien, ¿no? Yo vine al mundo a aprender, no a ser perfecto. Qué flojera, pero bueno, sí, yo vine a aprender. Y no hay mejor aprendizaje que tus errores. Tánatos es la muerte natural. Sin embargo, se maneja en psicología como un elemento de destrucción, salvo en aquellos planteamientos donde hace referencia Spielrein, aquella paciente de Jung con la que tuvo una affair. Ella habla de la condición de la destrucción como elemento de creatividad. Fuera de ahí, tánatos es un estigma técnico. Has estado tomando mucho alcohol. Sí, se ve, pues vete, estás. Sí. Pero no te preocupes, es tu pulsión de muerte. Tu pulsión de muerte le está ganando a tu eros quiere vivir, por eso veniste, por eso organizas estos eventos. Vaya, pues, no vaya a chillar, ¿no? Por eso. Pero el tánatos te está jodiendo, déjate tomar. No sería el tánatos. Serían las parcas, que serían los personajes de las muertes violentas en batalla, la venganza. ¿Sí? Entonces tenemos mal un tecnicismo. Entonces en esta dimensión el amor se vuelve odio como una condición de un psiquismo primitivo. Platica con los internos de cualquier centro de... ya no son centros de reclusión, son de readaptación social, con la curiosa cualidad que no readaptan, ¿verdad? Pero bueno, pues no. Platica con ellos y busca a los que cometieron delitos violentos, ya sea a su pareja o a la ciudadanía. Ellos no creen haber hecho mal. Tenían que robar y tenías que apuñalarlo, pues para prevenir, estaba grandote. Pues para aflojarlo, pues le metí la punta de una vez y ya me dio el teléfono y la cartera. Pero en ningún momento creen que están haciendo un daño, aunque se haya muerto, pues ya le tocaba. Entonces, en resumen, o en la apertura de preguntas, sintetizar la complejidad de los homicidios pasionales sería vulgarizar y sería irresponsable. Tiene que ver con fenómenos psíquicos definitivamente, el aparato psíquico de la persona, pero el aparato psíquico de la persona está condicionada por su historia, por sus vivencias e incluso por su cultura. Y conlleva la otra contraparte, la víctima también tiene un aparato psíquico
también se desarrolló inmersa en una cultura. Dice Vygotsky, el ser humano no nace humano, nace como ser biológico, miembro de la especie humana. El ser humano será humano cuando se integra a la cultura, cuando integra los elementos de la cultura donde nació y obtiene las herramientas para desarrollarse en dicha cultura. Para él la más importante es el lenguaje. Desgraciadamente, cuando jugamos a ser intelectuales, queremos llegar y plantear que tenemos el conocimiento de un fenómeno. Los fenómenos son complejos, muy, muy complejos. Entonces tenemos un aparato psíquico dañado, egoísta. Ni siquiera, cuando digo dañado, ni siquiera quiere decir que a mí me maltrataron, el estigma de niño maltratado, adulto maltratador. No, porque está el otro fenómeno. Aborrezco tanto la violencia que ejercieron en mí que me niego el derecho a ejercerla en otro ser humano, un acto de sacrificio. Y entonces yo no voy a ser violento. Aguas con los estigmas. Niño violentado, hombre violentador, no, puede ser un hombre muy tolerante. Y lo mismo con la mujer. Puedo ser un hijo hiperconsentido. Tuve todo cuando lo quise, porque lo quise. Por lo tanto, crecí creyendo, recuerde que creer es suponer, que merezco todo y que mi voluntad es la que se ejerce. Ya quedó curtido, ¿verdad, compañero? ¿Ya? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, espérame. No, tú ya quedaste curtido. ¿Vas a intervenir otra vez? Ah, ya. No, a ver, espera, ubícate. Tú no me hablas así. Te me ubicas, por favor. No, ni pidas perdón porque lo haces cada rato. O sea, las disculpas valen cuando se corrige el error. Pareciera que tú lo haces como una burla para mí. ¿Entienden la lógica de los engranes que se van movilizando? Entrevista a golpeadores. Entrevista a las víctimas golpeadas. Hay un argumento reiterado en los diálogos, en las discusiones. Ve lo que me haces hacerte. El violentador muchas veces le dice eso a la víctima, sin importar el género o la edad, pueden ser los hijos. Ve lo que me haces hacerte. Te dije que te quedaras quieto. Pinches cuencle, no entiendes. Pareces un animal que solo entiendes a golpes. Ahí ya se detonó y ya no se va a frenar hasta que se canse. Y se puede cansar cuando el otro ser humano está muerto. Bien, ¿preguntas? El terreno quedó puesto. ¿Quieran preguntar? ¿Les escucho, poeta? Y no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. Ah, sí, sí. Gracias. No. Voy con dos textos a modo de apostilla. Vale, gracias. El primero se llama Ey y tal vez tenga que ver con Thanatos. Ey, piensa en la muerte de vez en cuando. Piensa en ese trabajo implacable al que nos abocamos solamente por el hecho de ser. Pero hey, dale un ojo también a la vida, agazapada en los billares, en las casas de apuestas, en los resultados sorpresa del fútbol mexicano. Y el otro, un poco, no sé si tuve la fortuna o la desgracia de crecer entre psicólogos, pero, bueno, psicólogas también, pero
una de las cuestiones que me quedó clara un poco de del asunto de la libido, que es como bastante difícil, por lo menos para mí, teóricamente, es que también hay una palabra que va adosada o que la puede incluso a veces reemplazar y que tiene para mí más cercanía justamente con lo que hago, ¿no? Que es la escritura. Esa palabra es la ausencia, ¿no? Tal vez, no estoy tan seguro, pero el hecho de la ausencia dispara muchas cosas, ¿no? Y yo escribí un poema muy cursi, que voy a leer ahora, que se llama Tus viajes sin mí, y tiene que ver con esto como de un poco de la pérdida también. Tus viajes sin mí, ¿cómo serán? ¿Qué tomarás? ¿Qué comidas probarás por las mañanas? ¿Qué leerás? ¿Cuáles manos envolverás con las tuyas? ¿Qué cuerpos buscarás por las noches? ¿La de gatos? ¿La de perros que verás? ¿Qué fotos captarás desde una ventana? A veces el ánimo se te oscurecerá, un peligro te acechará, perderás un avión, el microbús, y blasfemarás y reirás bajo otras nubes. Eso. Gracias. Muchas gracias. En esta dimensión, obviamente sin aspirar a ser lo que no soy, bastante me desgasto tratando de ser lo que creo que soy, deberíamos asumir el dolor del duelo como el homicidio no ejecutado. Me permito morir por tu ausencia para no matarte. Y apuesto, así es, apuesto a que quizá voy a sobrevivir. Por eso no matamos, por eso no golpeamos. A lo mucho reprochamos con anécdotas hirientes, dijiste que me ibas a amar siempre, maldita sea. ¿Sí? Pero bueno, gracias, poeta. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola, buenas noches. Bueno, con esto último que dices, disculpas por mera ignorancia, pero conlleva decir que entonces está en la naturaleza humana el ser violento frente a un ser amado. No en lo específico, no en lo específico del ser humano. Hay un elemento técnico, yo trataba de no tecnificar y no tengo problema con hacerlo, pero tampoco quería aburrirlos con tecnicismo. Hay una condición biológica intrínseca, que es la agresión. La agresión es un elemento constitutivo de la especie y de varias especies, y de manera muy básica es aquello que te motiva a subsistir. Sabemos que en el vientre materno, en un embarazo gemelar, uno de los dos fetos va a aprovechar más los nutrientes de la sangre de la madre. Nacemos y estamos en una permanente competencia. Si aspiramos a, se me ocurre, una licenciatura, sacamos, que ya vienen las fichas, por cierto, sacamos nuestra ficha, quizás estudiamos, quizás no, pero como acto de fe nos argumentamos que ojalá seamos de los que se queden. ¿Sí? La agresión tiene que ver con competencia para la vida. La violencia son acciones dirigidas a hacer daño. Sin embargo, una puede llevar a la otra. Si el objetivo de la agresión es que yo sobreviva, puede haber un momento donde esto se potencializa y pasa de ser agresión y se convierte en acciones o actos que buscan dañar al otro ser humano. Entonces depende, es decir, los elementos los tienes, los elementos los tenemos. Ahí era la parte de la cultura y la historia del sujeto que van a ir matizando
y que algunos podremos tener ganas de matar a alguien, pero no lo vamos a hacer, ¿sí? Dice Ferri, desarrollando Garófalo, Padres de la Criminología, en relación a hacer una proyección de la peligrosidad de un delincuente. Y uno de los elementos de la fórmula de aquella época, ahora le llaman riesgo social, es la temibilidad. Yo mato a la persona porque la odio mucho. No, pero pues saben que me cae gorda. No, y la policía de Morelos está bien capacitada, a menos que vengan a echar cuerpos de otros estados, ¿verdad? Pero si los matan aquí, sí están capacitados para investigar. No, pues sí, van a saber que fui yo. ¿Cuánto es homicidio calificado? ¿45? 45, ya no voy a... Esto no es mío, esto es para ustedes. En 45 años ya no voy a tener que ofrecerles. Es temer las consecuencias de mis acciones. Y eso suprime el deseo. Todos esos mecanismos nos regulan. Cuando algunos de esos mecanismos están ausentes, corruptos, pasa lo que en psicoanálisis francés llaman el paso al acto, porque no se frenó. Y en los casos impulsivos puede ser, yo tengo todos mis mecanismos de regulación social, pero la carga afectiva, el dolor, el enojo fue tan grande que los derrumbé y terminé matando a la persona, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Algo más o pasamos para el siguiente participante? ¿Sí? Ya me voy para que no me guste. Bueno, ya se revisaron temas sociales, jurídicos, psicológicos acerca de las consecuencias y repercusiones del amor, pero el amor como materialidad también lleva a un consumo, y como consumo lleva a una degradante de ambiente. Esto, por ejemplo, se ha intensificado a lo largo cuando menos de 3 décadas a la fecha, en un afán de poder consumir amor, poder regalar amor en base a la mercancía, en base a demostrar cuánto te quieres, cuán ostentoso es el regalo, el objeto, el material de símbolo de lo que te aprecio. En general, esto se deriva como seres, como se ha revisado ya, como seres sociales, interrelacionados y contextualizados a un origen. Un origen que, lo comentaba el psicólogo Marco, da paso a una ideologización sobre nosotros, sobre el otro, y sobre ello en la cultura de... Ahorita ya hay una fragmentación entre el patriarcado y las relaciones afectivas horizontales, pero da idea a un algo, esperar un algo material sobre todo, un algo que cubra cuando menos una necesidad con base a lo que yo creo que necesito. Y con base a ello se ha generado una fragmentación también que ha orillado a cuando menos poblados enteros a cambiar su forma de subsistencia. Esto, por ejemplo, lo vemos en la década de los 90, un poco de énfasis, década de los 90, porque en un pueblo del Estado de México, ya cerca de Toluca, llamado Xonacotla, era hasta los 90 agricultor. Basaban su economía con base a la agricultura, cosechas, revendían hacia la Central de Abastos de México, pero algo pasó, que se puso de moda la maquila. Con los 90 vino de moda, o se abrió el mundo, las fronteras de México, hacia el Tratado de Libre Comercio y a lo que hoy conocemos como neoliberalismo. Fue la vertiente que fracturó las sociedades en cuanto al interior del país, y en específico a sociedades que estaban premisas o sujetas a ser mano de obra explotada por medio de la maquila, como medio de aspiración de, mira, esto es el desarrollo, deja el cultivo, ten esta máquina, produce peluches. Entonces una familia con un ayudante municipal llevaron a cabo un acercamiento sobre un taller de peluches en este poblado, y a partir de ahí solo bastó una década para que cambiaran toda su subsistencia económica en la tercerización de su mano de obra. Cambiaron toda su dinámica, todos sus terrenos que eran para cultivos se fragmentaron en lotes, en
dejaron de ser cultivables y pasaron a ser explotables, ya sea para talleres, para fabricar, porque son, como se le conoce, la cuna de los ositos de peluche aquí en la Ciudad de México. Son exportadores hacia varios estados como hacia otros países. Cambiaron también su dinámica de siembra de flores para el centro del país en estos temas, y se convirtieron en eso, seres terciarizados, en que solamente sirven como cuánto vendan por horas y cuánto valga para producir con base a su mano de obra. Ni siquiera son parte del proceso, sino que se llegan los materiales a este lugar los transforma y los revende hacia la capital de México o hacia otros estados de la República. Pero como toda sociedad que tiende a una producción en masa, hasta hace un año, en noviembre del año pasado, si no mal recuerdo, ya tenían problemas ambientales por un relleno clandestino que estaba afectando ya de forma salubre a niños y a personas adultas. Entonces tenemos una acumulación de basura gigante, donde el Estado de México, Ciudad de México, producen al día entre 9,000 y 17,000 toneladas de basura. Y en un día como 14 de febrero, en este tema de regalar amor, chocolates, las rosas, etcétera, un objeto material que está pensado en ser prácticamente desechado, ya sea en ese mismo día o en la temporalidad cercana de no mayor largo plazo, se produce una alza hasta el 16% de basura, llegando a una acumulación diaria en esas fechas 14, 15, 16 de febrero de 20,000 toneladas por día. Esto se da entonces en torno del consumismo, donde te desloca del objeto que compras con base a la representación de afecto que yo creo que representa lo que siento por ti, con base a las necesidades de mi ideología y sobre todo como seres que les había comentado, sociales, con una dinámica estructural económica que nos aplaza, que nos subsume, que nos encamina hacia esta parte del individualismo y del colectivo en el neoliberalismo, donde desarrollamos prácticamente de cuánto te amo, cuánto te puedo dar. No es fortuito donde tengamos ahora en TikTok o en Facebook estas ideas un poco ridiculizadas, donde llega el tipo que le regala las rosas del patrón y grita, ¿no? Y a todos los cielos, señorita, no sé qué, les van a dar un regalo del patrón, y sale el individuo regionalizado, sombrero, charro, un montón, el tonito, ¿no? Norteño y el ramo buchón. Entonces tenemos esta parte de materializar y basar nuestras relaciones, en cuanto a menos a una parte ya de la sociedad, basada en la materialidad, en una materialidad que está pensada en el consumo casi inmediato o desecho inmediato, que pasa a acumular parte de esos gramos, parte de esos kilos en las 20,000 toneladas de basura que se producen por día. Y con esto también tenemos una parte que se ha tocado también por la compañera Leticia, la doctorante Leticia, donde tenemos una fractura social. Una parte que ha impulsado los movimientos feministas de hoy en día es la apropiación y el empoderamiento femenino a través de una acumulación de capital cultural con base al desarrollo profesional de sus propias carreras, y esto abre también un poder adquisitivo mayor al de la media poblacional, y con ello sus aspiraciones también individualistas crecen, por lo que regularmente no se espera algo por debajo del estándar que se está acostumbrado en cuanto a esta parte de la sociedad femenina. Sin embargo, tenemos una parte de la sociedad sí preparada, sí encaminada hacia el desarrollo académico, que espera cuando menos lo que ya se merece con base a su poder adquisitivo propio, pero hay unas partes también geográficamente donde todavía se siguen cambiando. Si no mal recuerdo, hasta hace un mes que se acaba de aprobar una ley que prohíbe precisamente el intercambio de infantes a cambio de bienes materiales, pero que eso no va a repercutir en la forma inmediata. Sin embargo, se van a seguir cambiando niñas por vacas, se van a seguir cambiando de forma habladita, de forma contractual, de forma social, entre compadrazgo, jóvenes, señoritas, por terrenos, por una camioneta, por algo, por una fiesta. En realidad va a seguir permeando una zona todavía geográficamente un tanto más arraigada hacia la parte cultural todavía del patriarcado,
que va a desafortunadamente seguir repercutiendo en esta manera, porque sigue viendo de manera comercial una relación que le llama relación amorosa, ¿no? Es una relación amorosa que no termina de ser, que termina de ser, mejor dicho, como una relación material. Te puedo pagar y te puedo tener. Sin embargo, de este lado, donde ya tenemos un desarrollo académico por parte de la apropiación de capital cultural por parte de una sociedad también masculina como femenina, es un aspiracionismo individual que es como en algún momento le llama como amor líquido o modernidad líquida, esta tensión de unir dos personas, pero con la separación justa para terminar cuando sea necesario o cuando ya no se satisfaga cualquier parte del ego o del deseo. Cuando el deseo cambie, se rompe la relación y no hay ninguna responsabilidad de afecto. Y creo que ya. Está interesante eso del regalo, porque como en el caso del enamorado o de la enamorada, cuando se quiere regalar algo, en realidad es como todo un cuento, ¿no? Que no es fácil, sobre todo si se le puede definir a la persona amada como alguien que no se sabe realmente. Una de las definiciones, creo, de Roland Barthes sobre el sujeto amado es que de algún modo es inclasificable para quien lo ama, ¿no? Es decir, no sabemos realmente bien cómo es, y eso también nos gusta, ¿no? Y de hecho, todo discurso que lo trate de definir nos podría sonar odioso, porque supuestamente esa persona es única y todo lo que decía el psicólogo, con todo lo que le endosamos, ¿no? Pero eso hace que regalarle algo a esa persona sea difícil, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado al menos, porque hay como algo que a lo mejor es muy excesivo, el regalo a lo mejor es comprometedor, ¿no? A lo mejor es demasiado aventado, o a lo mejor es demasiado poco. Entonces, tomando en cuenta el caso del que nos hablas, también entran a funcionar toda una cuestión social ahí metida por todos lados, que es el asunto de quedar bien con un regalo, ¿no? Ahora, cuando eso ya cambia una comunidad completa, no sabía que eso podía pasar, ¿no? O sea, cuando cambie la actividad económica de la misma sociedad, por muy pequeña que sea, es interesante el caso entonces, como para hacer... ¿Tú estuviste ahí? O sea, ¿fuiste como a hacer un estudio de campo de eso? ¿O cómo? Básicamente lecturas. ¿Cómo? Seguimiento bibliográfico. Sería bueno que fuera. Porque igual, bueno, es lo que hace un antropólogo, ¿no? También estar ahí y ver, porque no es lo mismo, ¿no? Eso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene un comentario, alguna pregunta? Me llamaba la atención bastante lo que comentas del cambio de actividad que se da en ciertas poblaciones y me hace recordar esta parte del impuesto rosa. Hay muchos productos que pueden ser exactamente lo mismo, pero para venderse para un público específico, en este caso las mujeres, por ser el mismo producto y que se lo van a dar a una mujer o que es para una mujer o que está enfocado en tener el color rosa, en ser femenino, terminan costando más y terminan dando estas posibilidades económicas de cambios de actividades, de enfocar el mercado a una actividad específica para atender ese mercado, cuando el mismo producto lo están produciendo en otro lado a un menor costo y sin una afectación tan grave, sin una afectación tan fuerte, pero no está enfocado al público femenino. Entonces se da mucho este fenómeno del impuesto rosa. De hecho sí, en algún momento me tocaba también leer sobre el respecto, y son campañas de marketing agresivas donde meten todo este impulso y se cuelgan desgraciadamente sobre movimientos feministas para decir, ¿sabes qué? Esto,
lo estamos a punto de ver desgraciadamente, donde se va a echar a andar toda una maquinaria de mírate en el pañuelo morado, mírate en la playera con el escudo de la mano en el círculo, igual, lila, ¿no? Toda esta parte mercantil donde toma cualquier símbolo objeto de apropiación social, de afectividad, donde pueda tener un significado con base a una historia aguerrida de lucha, de feminicidio, sobre la lucha de la mujer en general, y se mercantiliza. En efecto, esta parte no es tan, bueno, sí es congruente, pero no es tan extraña, dado que en los 90, como lo he mencionado, aparte de que se abren las fronteras por este tratado, entra de lleno toda la ideología del amor romántico, desde el cine, música, libros, con la llegada de este amor gringo, ¿no? Todas las películas románticas gringas y toda la parte del colectivo que también impulsaban en el entorno local, nacional, sobre las telenovelas en general, cómo abordaban todo este tema para ir poco a poco inyectando esta parte de crear personas como seres consumidores, potencialmente consumidores de una idea en torno a una fecha que realmente es internacional, por los alcances que pueda tener ese día y sobre todo porque se esperan, cuando menos revisaba las cifras del año pasado, que eran 200,000 millones de pesos en un día, en un ramo específico de derrama económica en cuanto al solamente consumo de flores. No estamos hablando de, porque para ella hay una autora, Eva Ilonov, que nos habla sobre el amor como lucha de clases, donde nos dice, sí amas, sí tienes la ideología romántica, pero también tus posibilidades de afecto material están basadas en tu contexto. No es lo mismo regalar chocolates a regalar un fin de semana en la cabaña en Cancún, ¿no? Entonces esta parte de distinguir y culpabilizar hacia el individuo por un fracaso de no poder aspirar hacia Tulum en un 14 de febrero y solamente conformarse con unos bombones porque no le ha echado ganas en la vida, ¿no? Su aspiracionismo no ha sido tanto, puesto que el mercado, el capital está ahí. Él es el culpable porque no se ha permitido irse un fin de semana ya y tener dentro de este mercado de posibilidades y solamente conformarse con un pedazo de bombón para ese día. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo quisiera preguntarle a los tres, más o menos cuatro, este proceso, por ejemplo, nos decía el psicólogo sobre las responsabilidades afectivas, que de hecho a palabras de algunos psicólogos dicen esas son cosas de los psicólogos de ahora, modernos. Yo decía, no, más bien será como una forma tuya de querer lavar culpas y no responsabilizarte de algo de lo que tal vez pudiera ser responsable, ¿no? Y también dentro de los procesos de violencia viene esta parte de la luna de miel. ¿Cómo nos pueden hablar de la luna de miel en las situaciones de violencia, en cuanto a que ocurre el acto violento y luego viene como te perdono, o yo te pido que me perdones? Entonces viene como otro enamoramiento, ¿no? Y luego se vuelve un círculo, viene otra vez la parte violenta, ¿no? Más o menos cómo ocurre ese proceso. No sé si tengan algún comentario. El círculo de la violencia realmente se enseña de una manera muy clásica, pero la realidad es más compleja. La manera más simple de explicarlo es precisamente a partir del momento en que ocurre un ciclo de violencia, golpes, la persona, cuando no tenía la conciencia o la intención de hacer el daño y se da cuenta que realizó el daño, al día siguiente la culpa lo lleva, o al momento siguiente lo lleva a querer recompensar el daño que causó. Después de ello vuelve a acumular un nivel de estrés, un nivel de impotencia, un nivel de problemas que van a desencadenar en culpar nuevamente a la otra persona de ciertas cuestiones y vuelve a tener un acto agresivo. Sin embargo, una de las cosas que se mencionan es que este círculo de violencia cada vez es más corto. Al inicio puede ser que
te dio un golpe, te dio una cachetada el día viernes, el día lunes te pidió perdón, te llevó flores, te llevó rosas, te llevó un muñeco gigante y te pidió perdón. Y es que no sabía lo que estaba haciendo, es que no era mi intención, en ningún momento pensé en que esto fuera a pasar. Luego el siguiente viernes está estresado, cansado, frustrado por el trabajo y termina por desahogar sus frustraciones con una persona y vuelve a hacer esta situación de golpes, de amenazas, de violencia. Pero esto se vuelve un ciclo más corto cada vez. Primero fue una semana, después son 3 días, después es un día, después cada que llega del trabajo tiene este reflejo violento. Entonces, la realidad es un poco más compleja, porque así como puede haber periodos largos de luna de miel, puede haber periodos largos de violencia, pero lo normalizan precisamente, y es cuando ya, lo que comentaba el psicólogo justamente, ya ellos asumen o justifican las actitudes de la otra persona y asumen como responsabilidad suya las actuaciones de otra persona. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo me saldría por la tangente, para no tecnificarlo. Gracias. La importancia de ser invisible, libro y película, ambos bastante dignos. El diálogo del personaje principal con el maestro de literatura. ¿Por qué escogemos a la persona equivocada? Y el maestro, en su sensibilidad literaria y su sensibilidad humana, le dice: escogemos el amor que creemos merecer. Por eso yo hablo de una diada, ¿sí? Y la luna de miel tendría que ver con esta complicidad, y regreso al concepto de pensamiento mágico, de borrón y cuenta nueva. Y cuando tú no aprendes de los errores, no puedes corregirlos. Te la pasas maquillando tu vida, haciéndote creer que ahora sí va a estar bien. Y en literatura y en películas, ¿no? Definición de locura: hacer 1000 veces la misma cosa y esperar un resultado diferente. Es una bomba de tiempo, efectivamente. Muchas gracias. Yo también voy por la tangente. ¿Cómo se llama? Yo no sabía. ¿Cómo se llama esa palabra? El término del que hablaron antes de la responsabilidad afectiva, el ghosting. Bueno, este poema se llama El arte no tiene la culpa, pero también se podría llamar ghosting. El arte no tiene la culpa. No quedaba muy claro si era una hoja seca o las acuarelas de mala calidad. Después viniste a decir que mantuviéramos la distancia porque estabas reestructurando tu vida. Atención con eso, pensé. Quizás se cree un edificio poblado de oficinas. ¿Y qué tal si, por necesidades de la empresa, habrá reducción de personal? Puede ser. Pero el arte no tiene la culpa. Tú pintaste una hoja hermosa y lo demás no existe. Eso. Muchísimas gracias. Ahí un poco para contestar tu pregunta en base a la, digamos, a la parte social, diría que la parte de luna de miel es la primera. La segunda es por la actividad obligatoria. ¿A qué me refiero? La primera, en efecto, como se ha mencionado ya un par de veces, sobre la ideologización de la persona, del ser, basada en un entorno romántico, pero el término se da cuando, creo yo, al menos así se ha revisado, digamos, en un entorno foucaultiano de caja de herramientas, cuando se adquiere una dimensión de las relaciones de poder que puedes ejercer sobre el otro. Cuando se tiene conciencia de la relación de poder y tus alcances que puedes ejercer sobre el sujeto con el que estás, se da esa determinación de que si bien causas daño y se requiere, adquieres un trabajo de manipulación
frecuente, constante, digamos, en el entorno, donde vas llenando poco a poco como granitos de azúcar hacia el tarro, y vas desvinculando su propia moralidad y valoración de sí misma de la otra persona, donde vas dándole un entorno de, si tiene redes sociales o redes de afecto débiles, peor, ¿no? En esta parte donde si no tiene donde buscar apoyo, se convierte en un ser, en un producto, como diría yo, solamente un ente, solamente una persona, un vacío, que por más que le trates en general, no tiene redes de apoyo, y aparte has colmado tanto de ir introyectando ciertas ideas sobre sí misma, del sujeto o del otro, donde ya no tiene la valoración propia de sí misma o sí mismo, y cree la parte de estar sujeta hacia ti. Esa parte donde se retoma la relación y se crea una segunda luna de miel, en general tras un acuerdo, en reconciliación, etcétera, se da más bien por un entorno obligatorio, por el capital negativo que puede tener el castigo social. Eso depende conceptualizado de dónde te encuentres, porque ¿a poco ya la dejó? O ya llevaban tantos años, o ya terminaron. Entonces todo ese castigo repercute como bota, como tarro sobre el sujeto o la otra persona que estás ensimismando para degradar. Entonces es un trabajo constante, donde la primera, en efecto, es la parte romántica de la idealización. La segunda ya es por obligación de volver o no, depende de tus redes de apoyo que puedas tener sobre familiares, amistades en general que te puedan apoyar, pero sí es, al menos en mi opinión, sí es prolongado, de un trabajo donde se va adquiriendo de alguna parte desvalorización propia o de uno hacia la otra persona, para que puedas en torno a ejercer ciertos grados de violencia o de manipulación, y puedas siempre tener esa persona a tu lado. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? De lo contrario, pues damos por terminada la charla. Nos van a colgar aquí las compañeras de la cafetería porque ya nos excedimos del tiempo. Pero ¿cómo? Entonces, pues damos por terminada la charla y les entregamos unas constancias por su participación. ¿Me haces favor, por favor, de pasárselas? Y también les invitamos para la siguiente charla, que es el 4 de marzo. Jorge, sí, es 4 de marzo. Es que charlaremos sobre la parte de la contaminación de las barrancas aquí en Cuernavaca. Cuernavaca es una ciudad que tiene esa característica respecto a otras ciudades, que está rodeada por muchas barrancas. Entonces, aquí tenemos gente que no es de Morelos, entonces sí ya notaron que es medio rara la... ¿Qué opinan? No, entonces sí tiene esa peculiaridad, ¿no? Esta ciudad